Momento donde marcamos un antes y un después en tu día. Y un después en tu día. Ponete cerca de la radio porque comienza el programa que no podés dejar de escuchar. El programa que no podés dejar de escuchar. Porque lo hacemos por vos. Porque lo hacemos por vos. Nunca de dónde estás, a nadie le importa saber cuál es tu verdad. Poder quemar tu cabeza en el dolor o el placer, que al final es lo mismo cuando no podés volver. Los cerdos no aprenden, solo van a especular con millones de pibes, no futuro real. Miraban para otro lado, se caía el camisón y ahora viene por el agua. Cerebro y fuerza de voluntad y tenés un sueño y ganas de pelear. Tu mente es tu arma, no la desactives. No le hagas el juego fácil a lo que quiere tu piel. Vos que podés hacerlo, yo te llamo a la acción. Soldado que lucha con la imaginación. Que la fisura sea cuando hay que fisurar. Pero el tiempo se acaba y no queda más que hablar. Son días a pura turbulencia en lo financiero, en lo económico y en la política en general. El gobierno nacional no la está pasando nada bien, no le está saliendo ni una. Ni una de sus jugadas, de sus estrategias, porque hace algunos días habían logrado hasta disminuir el precio del dólar. Hoy en día se estabilizó, pero a la alza. Y veremos cómo va a arrancar la semana que viene. Los vetos presidenciales siguen siendo rechazados por el Congreso Nacional y Milei encima. Ahora sí tendrá que ponerse al hombro la campaña en estas últimas 3 semanas. Sobre todo lo que pasó, ¿no? En los últimos días con las sospechas por corrupción, que justamente hace décadas venimos con funcionarios más sucios que una papa, más sucios que pingüino empetrolado. Por eso tenés también gran producto de toda esta batalla cultural que tiene que darse, es la erradicación de los políticos truchos, fantoches, ladrones, sinvergüenzas. Muchos de ellos hoy están cumpliendo condena. San José 111, 1111 si querés. 1, Debido, Vudú. Muchos de los que habían votado a La Libertad Avanza querían ese cambio.
que se termine la corrupción, que se termine en frases deplorables, mediocres, como por ejemplo aquella roba pero hacen. Querían, pedían, se abrazaban, esperanzados a la transparencia, a ese eslogan de campaña, transparencia. Y por todo eso y mucho más, los últimos casos de corrupción, como te decía, no solamente de este gobierno, sino que venía la Argentina y el argentino intentando dejar atrás eso, esa mediocridad de la clase, de gran parte de la clase dirigencial política argentina, que entraban casi como un limosnero y se iban como magnates, como fucking magnates millonarios, con cajas de seguridad en los bancos, 4 o 5 4x4, vivían y viven en countries, comprando propiedades donde nadie puede comprarlas. Bueno, todo eso con la función, en teoría, ¿no?, ejerciendo la función pública o prendidos de la teta del Estado durante décadas, sin haber trabajado, pisado el sector privado. Y decían, Milei se va a tener que poner la campaña electoral al hombro, campaña en la que le siguen apareciendo candidatos sospechados de corrupción, o mejor dicho, de actores políticos, ¿no?, vinculados al gobierno nacional con algún tipo de vínculo, coqueteando con el dinero del narcotráfico. Pero esto no es nada nuevo. Quizás es novedoso en La Libertad Avanza, pero venimos de décadas de funcionarios sentenciados y condenados. Yo recién te citaba alguno, la más rimbombante, claro, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner. Pero después tenés a Devido, Julio López, José López, perdón. No, Julio López todavía no rindieron cuenta, ¿no? Desapareció en Democracia y todavía no apareció Julio López. José López, ¿se acuerdan? El bolsito en el convento, todo. Bueno, es la Argentina que muchos querían y que queremos dejar atrás. Pero parece como una cruz esa corrupción que nos persigue día a día y que claramente con dirigentes manchados será difícil pensar una Argentina distinta, una Argentina pujante y naciente y creciente. Pero no por eso hay que dejar de dar batallas, ¿no? Y también se vienen palabras, se vienen conceptos a la cabeza, a la mente. Triple crimen, decís. Hoy también la inseguridad está pegando muy fuerte en la opinión pública. Y el triple crimen de Florencio Varela, del cual se habla muchísimo hoy, y que se lo está ligando, o está al menos en una nebulosa si está el narco o no metido detrás de todo esto. Y a partir de ese triple crimen también me acuerdo, ¿no?, de el otro triple crimen, también en contexto de campaña fue en su momento, el de General Rodríguez cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fueron encontrados sin vida y torturados en un zanjón Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina? Sí, los tres habían desaparecido un 7 de agosto del 2008, pleno gobierno de Cristina. Habían asistido a una reunión ahí en Avellaneda y desaparecieron. Los cuerpos de los tres fueron encontrados el 13 de agosto en un zanjón en General Rodríguez con signos de tortura y múltiples impactos de bala. Con ese caso conocimos los argentinos el negocio de la efedrina. ¿Se acuerdan? En aquella oportunidad se descubrió una red mafiosa internacional que importaba efedrina desde China y la vendían acá en la Argentina.
En nuestro país, según datos oficiales, entre el 2004 y el 2008 la importación de efedrina se había incrementado de manera exponencial en nuestro país. Fue ese mismo crecimiento de consumo lo que generó un negocio millonario que involucró a droguerías, laboratorios, supuestos vínculos también con funcionarios públicos y políticos. ¿Te das cuenta que esto no viene de ahora? Digo, citando el caso y trayendo a colación el caso de Espert, el diputado Espert. En la actualidad, te decía, el triple crimen de Florencio Varela vuelve a trazar un camino sospechado de corrupción, narcotráfico, fuerzas de seguridad involucradas, y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Y nadie se atreve tampoco a descartar cierta complicidad del poder político. Combatir la inseguridad y el narcotráfico son claramente, y está a la vista, son deudas pendientes del poder político argentino, porque hace décadas los hechos delictivos y víctimas de la inseguridad se vienen convirtiendo en una dolorosa realidad que vive día a día el pueblo argentino. En Misiones, sin ir más lejos, ¿no? Te cuento que en materia de seguridad, bueno, esta semana algunos sectores empezaron a levantar la voz. En la localidad del Dorado, por ejemplo, ¿no? Esta semana, inseguridad también, a ver, con respecto a los servicios, porque también eso genera inseguridad. Te decía que en El Dorado se quedaron sin servicio del transporte urbano de pasajeros de manera sorpresiva. Esta medida fue una, valga la redundancia, ¿no? Una medida de fuerza que fue tomada y determinada por la empresa ETC Kenia del grupo Oriansky. Esta empresa lo que argumentaba es la falta de insumos para la prestación del servicio. Pero en realidad lo que no te cuentan es que la empresa reclamaba e hizo este paro casi, podríamos decir de manera sorpresiva, cuasi extorsiva, porque están de rehenes los usuarios siempre, ¿no? Siempre la pagás vos. Siempre la pagás vos. Y un servicio de porquería encima. Porque a lo largo de toda la provincia siempre hay problemas con el sistema de transporte urbano de pasajeros. O poca frecuencia, o las unidades no están a la altura de las circunstancias, no están adaptadas, ni hablemos, por eso siempre digo, ¿no? Venimos de aquellos que pensaban que el Estado presente e inclusive, con la E, realmente incluía. Anda a mirar las unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros a lo largo y ancho de todo el país. Se incluyen a las personas que sufren discapacidad. Anda a mirar en las instituciones, en los organismos, si tienen o no los ingresos a esos edificios adaptados para poder incluir a aquellas personas que puedan transitar e ingresar las personas que sufren alguna discapacidad, por ejemplo, motriz. ¿Te das cuenta cómo con la E, la X no se incluye? La política pasó, pasó de el Sarasa, el famoso Sarasa, de la zaraza, del biribiri, a los hechos, la realidad. La gente quiere ver hechos concretos, soluciones. Claramente que no fue esto, ¿no? Este paro que se dio del transporte urbano de pasajeros ahí en El Dorado. La empresa reclamaba el pago de más de 1,5 millones de boletos gratuitos que fueron otorgados entre el 2023 y septiembre de este 2025. A ver, lo que me contaron con respecto a esto es que muchos de los intendentes se contactaron con el municipio de El Dorado y le ofrecieron enviar camionetas y colectivos para que los habitantes del Dorado no fueran rehenes de una empresa que tenía que garantizar el servicio de transporte. Finalmente, después de 48 horas, bueno, ese servicio se restableció. El intendente del Dorado y la empresa llegaron a un acuerdo, claramente económico, ¿no? Cash, la guita, la billulla. Se levantó el paro de transporte urbano. La realidad es que
este paro de la empresa ETC Kenia llegó en un contexto donde tampoco te van a contar esto. El 9 de octubre, es decir, estamos a escasos días, es la apertura de sobres de la licitación para la explotación en la concesión, ¿sí?, del servicio de transporte urbano ahí en El Dorado. Licitación por ordenanza número 125/2025, que fue publicada el 3 de septiembre del 2025. El expediente número 059, letra M, folio 196 del año 2025, mediante la Municipalidad de El Dorado, que elevó el pliego para la licitación pública del servicio público de transporte urbano de pasajeros, considerando que el vencimiento de la concesión actual era necesario y urgente llamar a licitación. El plazo de concesión será de 10 años con la posibilidad de prorrogar extraordinariamente por 5 años más. En este contexto se hace. ¿Te das cuenta? Esta semana, la que viene, el 9, se abren los sobres de la licitación. La empresa quería la guita antes de que pase esto. Y por otro lado, en El Dorado sigue creciendo la problemática del choreo, de la inseguridad. Productores autoconvocados ya pidió una reunión hace tiempo con el gobernador Pasalacqua. Bueno, hasta el momento no lo recibió el gobernador. Lo que le quieren decir, gobernador, es... le quiere mostrar datos estadísticos que por ahí en el diario Irigoyen nunca llega, ¿vio? Nunca llegan esos. Los datos reales, ¿no? De una problemática de inseguridad que realmente está generando muchísima preocupación. Y por eso le han pedido al gobierno misionero que avance con distintas obras, por ejemplo, de ampliar el complejo penitenciario número 3 ahí en El Dorado. A ver, otra de las preocupaciones es lo que está pasando en las comisarías ahí en El Dorado. Te cuento que ni siquiera pueden cubrir los costos, que hay superpoblación, ¿sí?, de detenidos, que no pueden cubrir ni siquiera los costos de los vehículos para patrullar en la ciudad, y tampoco en sectores rurales, donde está totalmente librado de la suerte el sector rural. El abigeato está creciendo en todos lados. El choreo, el curro, en los campos, en las quintas, en las chacras, son moneda corriente. Los propietarios son víctimas de hurtos, de robos. Y ahí vas entendiendo un poco, ¿no? También no tienen ni siquiera combustible para poder patrullar. Y esto también va sin duda para el ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, para Marcelo Pérez. Imagino que debe saber Pérez que en El Dorado, en la zona de la unidad regional tercera, solo hay, escuchen esto, 5 motos de la DAM, 3 motos DDR y 17 móviles con DDR utilizados por el sector vial, la científica e infantería. Esto es todo el móvil, todos los móviles que hay para El Dorado, la sección esta de la tercera. Y ¿saben qué? La cosa se agrava más aún. Porque tienen que no solamente patrullar en la ciudad, sino también en la zona rural, como te decía. Para que no hayan robos en las chacras, en las fincas, en las quintas. ¿Y saben por qué se agrava? Porque mensualmente le mandan nada más que 4 millones de pesos en combustible para patrullar. Entre estos móviles que te digo, tenés 17 móviles, ¿sí? Automóviles, 3 motos DDR y 5 motos de la DAM. Se tienen que distribuir 4 millones mensuales. Entre todos para cargar combustible. Saquen la cuenta. Es miserable el monto que envían. Es imposible poder patrullar con estos montos de combustible. Y ni hablar del mobiliario, de los automóviles o de las motos, de los vehículos. Te decía que hay superpoblación en las cárceles. En El Dorado, por ejemplo, a ver, en la quinta de un productor citrícola, yo no tengo problema, ¿no? De productor ahí de Ricardo Rangers. Volvieron a robarlo.
esta semana. ¿Saben cuántas denuncias lleva hecha por hurto, entre hurto y robo, desde el 2023 hasta la actualidad, hasta esta semana? 97 denuncias policiales, 97. Esta semana hizo la última denuncia. Algunos productores autoconvocados empezaron a levantar esta semana entonces la voz, apuntan directamente también contra el ministro de Gobierno Marcelo Pérez. Y por otro lado, aquí en la provincia de Misiones, de manera sorpresiva, llegó la implementación de la zona franca aquí en Posadas y para Bernardo de Irigoyen. Bueno, algunos, muy pocos están contentos, otros, y sobre todo los comerciantes, están con un temor profundo porque saben que no es lo que pedía en su momento ni la Confederación Económica de Misiones y tampoco las cámaras de comercio de la provincia de Misiones. Lo que se pretendía es la implementación, pero de una zona aduanera especial, ¿se acuerdan? Porque esa zona aduanera especial iba a beneficiar a todos los sectores con, entre otras cosas, disminución de impuestos y también iba a generar la baja de precios. Bueno, hay intendentes que están recalientes, enojadísimos están. Una, porque va a potenciar esto la simetría interna, porque si solo Posadas e Irigoyen van a ser los beneficiados, genera también una simetría interna y los intendentes son varios que están que trinan. A ver, me decían, Diego, si el gobierno nacional piensa que a los misioneros nos ayuda con una zona franca, que no va a generar que baje el precio de la harina, de la carne, de la leche, del huevo, del aceite, de tener, no sé, un fideo más barato en góndola, bueno, lo único que va a generar esto va a ser que algunos perfumes estén más baratos y algunas bebidas y zapatillas que se pueda vender en complejos o en espacios y comercios o zonas como las que se han generado en Iguazú, el Duty Free Shop, por ejemplo, ¿no? En fin, no hay muchas expectativas con la implementación de la zona franca. Eso es lisa y llanamente lo que te quiero decir, al menos acá en Posadas y tampoco en Irigoyen. En la provincia también te cuento una semana de turbulencia plena, la renuncia de la libertaria Samantha Steckler como titular del PAMI. Aquí en Posadas ni siquiera aguantó los trapos un año. Ni un año aguantó en el cargo. Se fue, renunció envuelta en denuncias por persecución laboral, desorganización y apuntada también por el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI, que la describieron como una gestión demagógica, poco sincera y discriminadora. Con esa imagen se quedaron de Samantha Steckler, que ahora se prepara para asumir una banca como diputada de Misiones, porque fue electa, no olvidemos, en las elecciones provinciales de junio. Y por último te cuento que el caso de Pensiones Gate sigue y seguirá el lunes a las 9 de la mañana la primera audiencia de conciliación entre el líder del Partido Agrario y Social aquí en la provincia de Misiones, estoy hablando de Héctor Cacho Bárbaro, que denunció por calumnias e injurias a Roque Gervasón, el titular del IMAC. Esto va a ser en el juzgado de corrección de menores 1 de Posadas, que convocó tanto a Bárbaro y a Gervasoni para una audiencia de conciliación para este 6 de octubre a las 9 de la mañana. Tanto Bárbaro como Gervasoni van a ir. La denuncia por calumnias e injurias y falsas acusaciones contra el titular del IMAC, que es Roque Gervasoni, bueno, eso fue lo que impulsa esta conciliación, esta audiencia de conciliación, ¿no? Según Bárbaro, dice que habría atentado contra la integridad al vincularlo, contra su integridad, al vincularlo con pensiones por discapacidad que percibían la diputada provincial electa del Partido Agrario Social, Elisa Gorin, que fue electa, ¿sí?, el 8 de junio, y la legisladora saliente, que deja su cargo a partir del 10 de diciembre, deja la banca, Blanca Alves. Y para cerrar te cuento que la renovación
y Carlos Eduardo Rovira ya se imaginan el día después que Herrera abandone la presidencia o deje de ser el presidente de la Cámara de Diputados aquí en Misiones. Dentro de la renovación ya dan por hecho que Herrera va a ser electo, ¿sí?, el 26 de octubre como diputado nacional. Y ante esta situación, en la charla que es conocida como la previa, antes de la sesión ordinaria de los jueves, ahí en Cámara, bueno, en una de esas últimas previas, Carlos Rovira dijo que Sebastián Macías es su elegido para presidir la legislatura del periodo 2026. Todavía falta. Todavía falta. Como siempre te digo, hechos son verdades. Bienvenidos, esto es segunda página. Y me gusta el rock.